Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del podcast de Más que una bola de la comunidad, episodio número 6. Tenemos un tema candente, pero como siempre, tenemos al panel estelar prácticamente. ¿Cómo está Don Pancho? Que vuelve, bueno, la gente que está en las transmisiones sabe que vuelve a estar aquí con nosotros físicamente. ¿Cómo está Don Pancho? Estamos de vuelta, gente. ¿Cómo está? Buenas noches o buenos días para los que nos escuchan. Y bueno, hay unas palabritas que vamos a decir en el próximo live al respecto. Así que gracias por el regreso. Estamos bien. Don Mark, ¿cómo está Don Marcos? Bien. Feliz aquí de volver a Spotify y a las plataformas para que nos escuchen nuestro querido podcast con los muchachos. Oye. Y bueno, yéndonos un poquito más abajo en el escalafón, Don Raúl de Más que una pelota. Gracias, pedazo de soquete, por la bienvenida. Feliz, sexto capítulo de Spotify. Sexto capítulo de Spotify no habíamos grabado, así que feliz de hablar un tema muy candente. Y por último, el raspado de la olla, Juanca. Desde... No que hace la envidia. Desde Chile ahora, hoy está Chile. en territorio nacional. Déjale. Nuevo setup. Bueno, Aquí más o con la menos nomás. camiseta del más grande que hoy sale campeón, la femenina. Ya. Tú eres la cara de alguien que está aquí, pero sale campeón. ¿Esto se puede cortar después? ¿Cómo estáis, pues, weón? Estoy bien, pues. Si eso dije, estoy bien por eso. Está medio como con embolia, como que se le va la señal, llega tarde, sí. Ya. Bueno, muchachos, el tema que está sobre la mesa medio que lo manoseamos en un live, pero no fuimos profundo. Mark, no voy a adueñar de la idea porque tengo, ¿cómo se llama esto? Respeto intelectual por Mark. Es de todos. Es de Mark y puso el tema del descenso. ¿Qué tan terrible es descender? ¿Por qué? Porque hace una semana hubo un descenso histórico en el fútbol chileno. La Unión Española descendió por segunda vez luego del año 97. 2025 firmó su segundo descenso, igual a Universidad Católica, que también tiene 2 descensos, y a Cobreloa. En esa pugna, sacando al Colo y a la U, está esa pugna como convengamos, los 5 grandes, se podría decir, dentro de nuestro top 5 de Big Five de equipos más grandes del fútbol chileno. Entonces, ¿qué tan terrible es descender? Bueno, todos aquí mínimo que hemos experimentado esa wea. No, pues creo que Pancho no, con Católica. No, yo no la he vivido. O por lo menos cerca, así alguna promoción ni una wea. He vivido campañas horribles, sí, pero no descenso. Como que Católica ha tenido campañas miserables, como que ni abajo ni arriba. Entre medio, sí. No, es verdad. Es verdad, es un facto. Bueno, Mark y Juanca vivieron una promoción. Que Rolito aunque haya sido en pandemia, fue en pandemia. Sí, en 2021. Igual la tensión del qué dirán post día de la promoción, en caso de que se dé lo más negativo, yo pienso que es lo que más repercute en la semana previa, creo. Yo no sé qué opinarán ustedes. Y también tenemos el caso de Raúl con la U, que se salvó literalmente en los descuentos del 2021. 2021. La U estuvo descendida hasta el minuto 91, 92 prácticamente. 93. Literalmente la U iba prácticamente... ¿Eso qué año fue? 2021. ¿Estás seguro? ¿No fue 2022? Es que la del estallido social igual como que anduvo ahí peleando, por así decirlo. Es que faltaban 6 fechas. Sí. Era el Es que, en 2021 claro, la U estuvo descendida. O sea, si terminaba el partido en ese momento, la U estaba en el descenso. Aunque faltaran 6 partidos igual, la temporada en sí la sufriste igual, por eso me refiero. Sí, porque el torneo siguiente fue con promedio, pues la U quedó gracias a quedar tercero, se salvó. Sí. Pero con duda, bueno, yo también me incluyo al saco porque, bueno, Santiago Morning descendió a segunda profesional, que es el tercer escalafón de esta pirámide del fútbol chileno, lamentablemente no fue deportivamente, entonces también tiene otro gusto.
Porque si nos regimos estrictamente por lo que pasó en la cancha, estuvo muy lejos de descender, pero por lo malo manejo administrativo, la verdad, eso te condenó. Y yo lo había venido hablando de que, puta, el Chago, en cierto punto, uno hasta que terminó el campeonato no sabía si realmente estaba en el descenso o no, porque decían, no, estaban los puntos del TAS, no, que la NFP te quitó 6 puntos más, no, que después al final la pelaste y te los devolvieron, no, que tenías que esperar los puntos del TAS, puta, no sabíais qué pensar, pues, bueno, ¿cachai? Entonces, bueno, y al final se consumió la weá y ya, bueno, como que ya se había pasado el luto en cierto punto durante la temporada. Pienso que es muy diferente, por ejemplo, a lo que hubiera mínimamente experimentado Raúl si la U descendía, porque fue en el momento y sabía que no había vuelta atrás. O en el mismo caso del Colo, que ese era el partido y que si no lo ganaba, o sea, chao. Pero era el primer descenso. Terrible es descender. La presión, las burlas, la pérdida de prestigio, ¿qué es lo que más piensa el hincha? No sé quién quiere partir. A ver, Pancho, que tiene como menos conocimiento de esto a nivel, yo creo, emocional. ¿Cuál es la opinión de lo malo o no tan malo que tiene descender? Mira, a ver, mirando mi visión, yo pienso que el factor hincha es el que más lo sufre. O sea, si miramos el caso, por ejemplo, lo que pasó con Colo-Colo, me acuerdo que cuando fue ese partido con la U de Conce fue noticia nacional, pues, o sea, más nacional de lo que son las noticias de Colo-Colo día a día, pero además el hecho de que cuando iba en camino al estadio, el montón de gente que había de la autopista hacia Talca, que ahí fue el partido, igual fue fuerte, o sea, ver esa cantidad de contingencia de hinchas de Colo-Colo, desde la salida del Monumental hasta el fiscal fue heavy. Para mí eso fue una imagen fuerte. Y ahí se muestra lo que es Colo-Colo. Para que vean, de cierta forma, sacando el término y todo, ahí se muestra lo que es Colo-Colo. Y afortunadamente se logró el milagro, porque convengamos que los dos equipos no estaban con ganas de jugar ese partido. Y al final, gracias al chico Solari, ahí lograron hacer ese gol que yo creo que la mayoría lo celebró como si fuera un título. Bajando las proporciones, para mí eso fue como lo que fue para los 90 el torneo de Libertadores, por el tema de la emoción que hubo en ese partido. Entonces, no sé qué opinión ahí tendrán Marco, Juanca respecto como hinchas colocolinos, pero cuando se terminó fue una explosión aquí. O sea, por ejemplo, aquí donde yo vivo, por lo menos hay como 10 casas y 5 son de familias colocolinas y ese día celebraron como nunca. Entonces, el factor hincha para mí es clave cuando se trata de descenso, más que los directivos, más que los propios jugadores. Para mí es la parte emocional de un hincha. O sea, si Colo-Colo descendía era histórico porque es el único equipo que no ha descendido, habría sido su primer descenso y yo creo que habría provocado varios problemas, no solamente para el canal en cuestión, o sea, TNT, sino que también para lo que iba a ser el tema de los hinchas, más o menos en ese sentido. Y como son hinchas apasionados, yo pienso que hubiera sido quedado la escoba. Pero, ¿qué tan terrible hubiera sido así, pero genuinamente? O sea, ¿qué es lo peor que hubiera tenido ese descenso de Colo-Colo en sí? Si se hubiera dado, ¿dices tú? O sea, como estadísticamente, deportivamente, financieramente, ¿qué? Yo creo que más que todo el lado financiero. Porque convengamos que la torta que tiene TNT con los clubes, ahí habría sido más complicada. Yo creo que con la U cuando fue, bueno, y le preguntaron después a Roblito, yo pienso que fue lo mismo. Entonces yo creo que la parte financiera también era para pelearla en ese tiempo. Eso más o menos como para decirlo. Después obviamente quiero escuchar cuál es la opinión de los cabros, cómo vivieron ese día y sobre todo. Pero Raúl, yo pienso que el tema lo veo con ganas de hablar. Vamos sí, a ver. Después a los dos buenos del Colo. Bueno. Es que bueno, yo lo veo por lo que pasé yo el 2021. Claro. Ir perdiendo 2-0. Yo me acuerdo, estaba con mi papá en la casa y ya nosotros estábamos dando o buscando nombre para quién hacer equipo de primera vez. Qué difícil y ir a ser campeón en primera vez. Era una cosa que nos quedamos callados los dos. Era como, no, está pasando. No podemos perder 2-0 con el equipo también cornetero que es La Calera, que no iban calzando 2-0 en un estadio algo atípico, en un estadio sin que público. Estaba de local, sin público, en una cancha que no es la habitual, donde no están los 45.000 personas, era todo atípico. ¿Rolito? Y pasar esa diferencia de perder 2-0
y ir 2-1 y mirando dos resultados a la misma vez. O sea, no dependíais de ti, dependíais de otros resultados se estaban dando, tienes que empatar para ir a repromoción recién, y solamente al final te servía ganar, pero dar vuelta a un partido desde una campaña paupérrima que fue la UEL 2021, pedirle ganar a este equipo y dar vuelta a una llave en el mismo partido era pedirle algo imposible. Y se dio ante todas las adversidades que tuvo ese mismo partido. Y ahí rescato lo que fue algunos jugadores, como la Ribey en sí, Arias, el Rocky Osvaldo González, lo que hizo Galani también en ese partido. Sí. Pero imagínate, la U pasó por 3 técnicos, 2 interinos, jugadores que no estaban en la historia de la U, jugadores que eran recontra criticados. Y yo en ese momento dije, no, es el segundo descenso de la U, que yo no había vivido cerca eso. Yo en ese momento la U estaba descendida. Yo no había vivido algo en mi vida, como eso, que la U estuviera descendida. Sí, estuviera en la parte baja, peleando el descenso como el 2019, que estuvo cerca, pero la U justo venía con ese repunte de ganarle a Iquique, de ganarle semifinales en Copa Chile, entonces venía con ese envión hasta que fue el estallido social. Sí. Pero el vivir en sí el descenso, yo ya estaba lagrimeando ya. La verdad que sí, no es algo financiero como dicen algunos, como dijo Pancho también, es más allá, es algo trascendental. Y si fuera Colo-Colo eso, podría quedar una cagada inmensa, porque no es solamente lo monetario. Por eso. Es lo emblemático que Colo-Colo hubiera descendido. Aparte de la fula, aparte de todo el tema, es una mancha que te queda estar en segunda división. No es algo que se borre, que puede ganar, no sé, muchos torneos, pero está esa mancha. Que pasaste por un año como mínimo en una división que no es la tuya, no es la vital de un equipo grande. Y eso ya te desmarca de estar peleando con los equipos grandes a nivel sudamericano, que son algunos pocos que no han descendido tampoco, también. O sea, mira el caso, por ejemplo, de Cobreloa, tuvo 7 años en el descenso y a la mayoría no lo considera sus grandes campañas por haber estado justamente con esa mancha. Pero aún así quiero hacer una salvedad a lo que dice Raúl y que lo complemente, que cómo vivió él el partido de promoción de Colo-Colo, que es de la U. Eso también me interesa. Morbo, netamente morbo. Una cosa, yo no pensaba que iba a descender. Yo tampoco. Pero sí que se complicara. Yo sé que se va a complicar, porque es un partido único nomás. Pero sí doble filo también. Era inédito más encima, nunca hemos visto nosotros un partido así. No, y fue el partido más visto, uno de los partidos más vistos de la historia de TNT. Probablemente está dentro del top, de hecho. Sí, sin duda, lentamente los hinchas de Colo-Colo, y el otro es todos los. Algunos morbosos. Como uno, que le gustaba el Yo también estaba. ¿Pero tú querías que descendiera o no? Es que si o sea, sí. No sé si acercarte, pero como para. Sí, no. Pero como para tener, no sé. En mi caso no. Yo quería que descendiera. Yo no voy a decir mentira ni vender humo. Yo quería que descendiera. Pero no creía con el rival que tenía al frente, que era el Lago de Conce. Esa es la única diferencia. Ahora, si hubiera sido un rival con mayor, o un poquito más, que jugara un poquito más, ya. Pero yo quería, pero no creía que descendía. Oye, ahora por ejemplo, perdona, el 2020, Johan, sí. Ahora, por ejemplo, a propósito del partido, uno no esperaba que en menos de un año ocurriera lo mismo, pero con el otro equipo. Que esto igual fue heavy. Porque primero fue lo de Colo-Colo y después ocurrió lo que dice Raúl, el tema del partido con Calera en Rancagua. En menos de un año incluso. Porque en menos de un año. Que fue febrero 2021 y el otro fue noviembre, diciembre. Claro, pues si fue ese habría sido un año histórico, si hubiera pasado. No. Morboso, pero afortunadamente no pasó, ya siguen en primera, así que eso en parte fue tranquilidad para ambos equipos. Ahora, la palabra de Marc y después de Juanca. A ver, queremos escuchar la opinión de ellos. Se me olvidó la fecha, pero ¿qué pasó ese febrero de 2021? ¿Qué pasó primero en el empate de O'Higgins? Porque yo me acuerdo que el Colo si ganaba ese partido. No, pues el gol del triunfo O'Higgins. Sí, con el triunfo se fueron al repechaje. Empató O'Higgins porque el Colo estaba ganando. El último minuto. Alarcón fue el minuto
no, creo que Falcón hizo un penal y empató Higgins. Y ahí, por eso el Colo tuvo que jugar la promoción. Colo Porque partió si ganando ganaba con ya se un salvaba. gol de César Fuentes. Y después fue el error de, bueno, una pelota arriba que Ahí Matías está, controla mal. tenéis razón. En el control mal deja habilitado a un jugador de Higgins y Falcón lo agarra ahí medio de la cintura, penalazo. Mira, antes de entrar ahí el detalle de ese partido, Aquí te tengo la fecha, 17 de febrero del El 2021. 17 de febrero, si era esa semana, entre el 14 y el 18. Sí. 17 de febrero, no, y fue todo rápido, así como eso, normal. Ese Sí, campeonato, el fin de tenían que torneo se terminarlo rápido. jugó miércoles, sábado, Sí, miércoles, por el tema de la sábado. pandemia. Yo me acuerdo de haber visto varios partidos en la pega con el celular al lado y sufriendo. Mira, antes de entrar al detalle ahí de los partidos como tal, de lo que vivió Colo Colo, del por qué se me ocurrió este tema, netamente, obviamente, como decías tú, por lo que se vivió con la Unión. En lo que vi el partido, también justo hoy día también descendió Quique, y no sé si les pasa a ustedes, pero a mí cuando descienden estos equipos y los veo, te toca, ¿no? Te toca algo, como que uno se pone en los zapatos del otro hincha, que al final, Un saludo para la gente de Unión y de Quique, por cierto, que a los dos. a propósito. Luego, bueno, Unión, un equipo histórico, tradiciones, y Quique, por la hinchada, a mí me sorprende hoy día de cómo estaba, lo lleno, cómo recibió la gente, el comportamiento que tuvo, se valora. Vuelvo a lo anterior, ¿por qué me vino este tema? Porque me llegaba mucho, así como que casi, no sé si a llorar o emocionar, pero te toca ahí un tema sensible a uno como hincha del tema de descender. Y aquí iba yo y veía a los hinchas de la Unión cuando mostraban por las pantallas, llorando, Sí. los niños abrazados, sufriendo como algo terrible. ¿Y por qué la pregunta era como tan terrible si yo decía, el equipo no es que desaparece, el equipo netamente, tú en una competencia va a haber un ganador, va a haber un perdedor y hay que saber perder obviamente, pero tu equipo no va a morir ahí, ¿no? Es prácticamente vaya a otra división y después tienes la oportunidad obviamente de volver. Por eso mi pregunta era como, ¿tanto te manchaba el poder descender? ¿Tanto le duele al hincha? ¿Tan mal se ve para afuera? ¿Tan trágico es el tema de descender? A eso iba mi pregunta, y que después obviamente recordaba vivir lo que pasó en el partido del Colo, y que en un principio, claro, dentro del partido previo, tú no pensáis en lo económico del otro año, no pensáis en qué jugadores vaya a traer, cuánto te va a demorar, estáis netamente sufriendo por el momento. La previa y el partido como tal es netamente sufrimiento de hincha, y se te pasa por la cabeza eh, el morbo de los restos. Lo más probable es que ahí todos eran colocolinos o anti-colocolinos, todos querían al final que el Colo-Colo descendiera por un tema de morbo, ya ni siquiera porque, no, que por la rivalidad, ¿no? Yo creo que era como por algo netamente, como decía Raúl ahí, de morbo que se daba, y que al final bueno, no por menos fue el partido más visto de la historia del canal, entonces Sí. obviamente genera todas esas cosas. Del archirrival, obviamente, la mayoría va a querer que descendiera. Yo creo que, no sé si, ¿qué es lo trágico ahí? Lo que tanto te molestan o lo que puede repercutir deportivamente. ¿Qué es? Yo después me voy a ir más en detalle del partido como tal. Previo a ese partido, por ejemplo, más que en tu caso, ¿cuál habría sido tu sufrimiento más fuerte como hincha colocolino? Previo a ese partido. No, el partido con O'Higgins. Me acuerdo El anterior. perfectamente, fue un 14 de febrero y estaba en mi Mira el pieza. día, más encima. Sí, el día íbamos a celebrar después con mi pareja y me quedé encerrado en la pieza. Me quedé encerrado en la pieza llorando, pero lloraba. Eso es heavy. Pero qué manera de llorar, weón. Lloraba, pero demasiado. Llamé a mi viejo. Yo después de todo el partido del Colo, llamo a mi papá y comentamos un poco. Y ese partido no lo pude llamar al tiro. Y cuando lo llamo, no hablamos. Nos pusimos a llorar los dos y no hablamos. Estaban choqueados los dos. Un minuto ahí llorando. Y le decía, papá, ¿por qué esto?
Pero vos te imaginaste el peor escenario en ese momento. Es que De que te iba ahí. lo que pasa es que yo creo que todo el histórico. colocolino pensó que en ese partido te salvaba. Y al mirar, y hasta el último minuto te estáis salvando. Imagínate cómo Sí, pues. pateó Alarcón el penal, el Colo partió y terminó. Entonces, hasta el último momento estaba ahí. Y Ese partido necesitaban un triunfo para salvarse, ¿cierto? Sí, no, sí, el triunfo, claro. porque el empate, obviamente, los tiró para la derrota, no sé. No, es que No el sé tema si que el descendían empate directo era con la derrota. por quién, no me acuerdo con quién estaba compitiendo el otro puesto. Estaba la Iquique, Colo Colo y U de Conce. Coquimbo, puede ser Coquimbo estaba que lo de último. Conce fue por promedio, creo. Sí, A ver, voy a Colo buscar fue mientras tanto. esa Habla. era la por promoción. puntaje. Coquimbo Claro, estaba y último, Deportes Iquique penúltimo, Colo Colo antepenúltimo y después le seguía a Serena con los mismos puntos. y me acuerdo como Ahí está. hasta 2 fechas antes de todo eso, la U también creo que estaba complicado con el promedio. Me acuerdo que los dos equipos estaban más o menos. Oh, yo me acuerdo. Oh, me desbloqueaste un recuerdo de esa pandemia. Yo Sí, decía, pues si la ojalá U que la promoción sea Colo Colo la U. Sí, Sería, pero épico. que había esa posibilidad. Sí. Sí, pues sí, de hecho por coeficiente la U se salvó justamente porque era tercero en el torneo en esa ocasión. Con Dudamel. Justamente. ídolo. No, mira, descendió Iquique, la de Conce se fue al repechaje con Colo Colo y descendió Coquimbo. Ahí están los tres. Para disminuir los cupos. Bueno, para responder un poco lo que dijiste, que el Panchito me preguntaba de lo que se sufría ese partido, yo creo que el que más sufrí fue el Conojí, más que el partido como tal de la U de Conce. El partido como tal de la U de Conce, yo me acuerdo que, bueno, todo el año me acuerdo que yo estaba estresado, bueno, estaba para cagarse, hasta mi imagen corporal estaba hecha pedazos, todo así, pelo, capa, nervio. Estaba en la pega así, haciendo cualquier cosa y me recordaba del Colo y del partido, era como todo muy estresado, todo era como lo peor que podía pasar. Sí, pues tuviste tres Entonces, técnicos además, pues. es que mira, si ya ni siquiera te importa el tema de los técnicos, ya todo al final te querés salvar, ya ni pensáis la temporada en los jugadores, imagínate que al final casi que te salva Parragué y el equipo titular está Brian Bejar, Felipe Campos. ¿Verdad? Imagínate. Paredes también, pues Valdivia. Paredes, pero en la banca, Falcón Valdivia. fue uno de los No, pilares pero de me ese refiero equipo. a que eran parte del plantel varios pesos pesados, güey. A eso voy. Sí, pues, y Sí. el único refuerzo que llegó fue Falcón, pues, y ese fue Falcón un baluarte que les dio algo de sangre en ese tiempo, que estaban complicados. Nacho Jara Claro. y Falcón fueron los dos refuerzos y después entre medio llegó Valdivia, que la verdad tampoco no aportó mucho, sí, no estaba bien físicamente. Y sí, como te decía, ese partido lo terminamos jugando con Brian Bejar, Felipe Campos, Falcón, César Fuente, Carlos Carmona. Estaba Carmona, ¿verdad? Sí, Solari, bueno, cabro nomás Solari, que al final yo creo que es Solari entre comillas, bueno, obviamente sí, nos salvó netamente porque creo que él no tenía el peso de lo que estaba pasando, entonces no llevaba como ese nervio si la mayoría de los otros eran chilenos, entonces no sentían como esa presión, ese peso del equipo, por eso tú lo veías en los partidos, a veces el weón te encaraba desde la mitad de cancha y le pegaba de cualquier lado. Y era como, ¿qué está haciendo este otro? Y a veces le salían, te encaraba, la perdía. Y al final era como que él era su momento para mostrarse. Entonces nos sirvió obviamente mucho y al final fue como algo histórico. Como decía el Pancho, se pone casi a la altura de lo que fue la Copa Libertadores, cosa que en un momento, yo me acuerdo que después del partido estaban todos los noticieros con documentales del Colo y hablaban de que la Libertadores, y yo decía, pero ¿cómo vas a poner a la misma altura este partido con la Libertadores? Y claro, después de un tiempo uno dice sí, es dentro de los 2, 3, 5 partidos más importantes de la historia que ha tenido Colo Colo. Por lejos, sí. Juan Caca. Lo mismo que las percepciones de Marc. ¿Qué pasó en el partido con O'Higgins? ¿Qué se te pasó por la cabeza? ¿Qué afecta más al hincha, al equipo? Tan terrible es descender. Toda esa weá. O sea, es difícil agregar algo más a lo que ya dijeron. Concuerdo un poco con todo. Sobre todo con Marc, que es colocolino y vivió lo mismo que yo.
Bueno, ese torneo para el Colo fue horrible. Yo me acuerdo que también estuve muy enfermo, estuve con insomnio, y ver cada partido del Colo jugar peor, ver que los resultados no se daban, ver que no te salía nada, era frustrante y preocupante. No había hora en que no pensara en el otro partido, no, que tenemos que ganarlo, y empezar a ver los resultados de los demás, a ver qué nos podía ayudar. Yo pienso que es uno de los momentos más críticos que he tenido Colo Colo, pero sin duda en la historia. En el partido de O'Higgins fue una catástrofe. Empieza con una roja a O'Higgins, uno diciendo, bueno, ya, después cae el gol, la esperanza se te viene arriba. Entra Volado en el segundo tiempo, si no me equivoco, y lo expulsan, y ahí se te vienen fantasmas a la cabeza, y ya al minuto 90 y tanto el gol de penal es un balde de agua fría, pero total, y ya hay con los nervios de punta para el último partido de promoción. Entonces, no, para mí ese torneo fue horrible. Yo me acuerdo que estaba en la playa y no tenía cable, y tuve que ir a comprar una cuestión de DirecTV para poder ver los partidos, y él estaba con los nervios mal. Me imagino. Y en cuanto a descender, para mí es lo peor deportivamente que te puede pasar. O sea, tenéis que hacer las cosas mal todo el año para que tengas esa posibilidad de descender. Para mí es lo peor del fútbol, y siendo Colo Colo sobre todo, que nunca ha descendido, siendo uno de los pocos sudamericanos que no ha descendido, para mí una pérdida de prestigio muy importante. Aún teniendo Libertadores, teniendo más campeonatos que todos, pero ahí tener esa mancha de la B, como decía Raúl, es algo que no se te va a pasar. Aunque ganéis 5 Libertadores, aunque ganéis 6 Libertadores, va a quedar como que descendiste ese año porque fuiste uno de los peores equipos de Chile, siendo una liga tan competitiva. Yo creo que va más como en el contexto de tus rivales que como el descenso en sí mismo de la disque mancha. ¿A qué te refieres con eso? Que por ejemplo está en una liga donde tú eres el único que no ha descendido, que a su vez es el que tiene más ligas, más copas, el único que ha ganado la Copa Libertadores. Entonces como que en cierto punto te rebaja como a una escala más mortal. A eso es lo que voy. Pero por ejemplo, si hubiera sido otra liga, tal vez es diferente. Porque por ejemplo, me voy a la chucha, pero en Inglaterra todos han descendido como 4 veces, pues, ¿cachai? O sea, como que ya. O en Brasil, que solamente 2 no han descendido, pero han descendido equipos excesivamente grandes, pues, bueno, a eso es lo que voy. Como que depende también como el contexto. El contexto Claro. país. Va más por ahí. Por eso yo esa era mi pregunta, de qué tanto te podía perjudicar el tema del descenso. Yo después, obviamente, en frío, bueno, yo ese día, ese partido, el 17 de febrero, yo tengo un mensaje ahí enmarcado, un mensaje que me envía a mi papá por WhatsApp temprano, un texto grande, no lo voy a leer, obviamente, pero termina diciendo que pase lo que pase, Colo Colo va a seguir siendo Colo Colo. Entonces, esa era mi consulta de todo, que tú dijiste un poco, obviamente Colo Colo, el más ganador de Chile, y si hubiese descendido. No, obviamente no le quitan ninguna copa. No te quita. Iba a seguir siendo el más grande de Chile igual. Entonces, ¿cómo va a ser tan terrible el tema del descenso si es parte de lo que te estás jugando de ser último? Yo obviamente lo sufrí más que la Grete, y si pasa de nuevo lo voy a sufrir, no se lo doy a nadie. Pero puta, el otro día tenés que reponerte, volver y salir campeón, subir y después tener una buena campaña. Ejemplo con el tema de River. Que son escasos casos puntuales ese. El de ¿Lo de River. River? Sí, o sea, fue como maravilloso, como lo épico, por decir, como lo épico, casi utópico. Sudamericana, Libertadores, como que es el paso a seguir, como el ave Fénix, ¿no? Exacto. Yo creo que el otro caso, por ejemplo, de descenso que menciona el de Independiente. Sí, tuvo como un resurgimiento, pero tardó más que el de River. No, pero me refiero a que tal vez incluso si no hubiera sido porque la liga se amplió a 30 equipos, tal vez hubiera vuelto a descender. A eso quiero llegar. Sí. O sea, empezó el tema del aumento de equipo. Entonces igual yo pienso que depende también del contexto país. Hoy que un equipo grande desciende en Argentina es una catástrofe, pero igual que en Brasil. Yo pienso, hoy, 2025, si uno de los 5 grandes o 10 equipos más importantes de Argentina
porque convengamos que Argentina tiene 10 equipos importantes y 5 grandes, cualquiera de esos que descienden en un 2025 en adelante va a ser uno de los peores descensos, los más vergonzosos, yo creo, por el contexto mismo, que tenéis 30 equipos y desciende uno, Sí. y uno por promedio. A eso es lo que voy. Es que no lo cambian al último minuto el durante descenso. 30 fechas tenéis que ser el peor. A eso es lo que voy. Tengo algo que decir. Colo-Colo va a partido de promoción. La U, Sí. si empataba, iba a partido de promoción. ¿Será eso porque el campeonato hoy en día no tiene promoción? ¿Será porque puede caer a un abismo un equipo que le vaya mal, que sean 3 o 4, que 2 desciendan y 2 vayan en promoción? Y Antes había de eso, me caiga, acuerdo. caiga en ese abismo de caer un equipo grande y se pierda lo que es los dineros No, de yo- TNT y mira, todo no, lo que creo que la conlleva torta. también. Y la torta, obviamente. Puede haber Yo me acuerdo que ese desenlace. sacaron la promoción. Por eso yo decía el tema financiero. Entre el 2010 y el 2012-13 sacaron la promoción, como la conocemos, como Sí, es pues sí, así, antes exactamente, era así, pues. donde como que prácticamente los dos últimos descendían y los dos anteúltimos se jugaban Y la una Un No, promoción. duelo que se fue a como, promoción, como la Bundesliga, por ejemplo, que es el formato que el penúltimo juega un partido con el segundo Pero- o algo así. Pues. Pero el 2020 Fue y por el ahí. 2021 volvieron las promociones para acomodar de nuevo los equipos a 16. Fue un caso excepcional, no es porque Claro, ¿sabes qué? porque Después por nos el quitamos estallido. porque no nos conviene. Sí, No, porque por el era para porque por el volver a tener Pero 16 eso- equipos. pero fueron esos 2 años de los 2 equipos más grandes estuvieron peleando. Curiosamente, pues. Curiosamente. Pero como Ahora, decía, si fuera como- más competitivo un campeonato, yo lo coloco con promoción. Porque imagínate el Banco. caso de hoy en día Everton con Calera, por ejemplo. Ni fu ni fa. Le da más emoción al campeonato. A mí me gustaría. o sea, le daba emoción. Everton o La Serena, pues. O claro, o Everton, que también pudo tener algún. Y tú ese Una- formato lo un harías con una promoción del antepenúltimo de la liga con el de primera B como el de mejor resultado. ¿O En ese caso, promociones en ese caso una podría ser, división? ponte tú en ese caso, como idea, así como la rabia. Ya, en la B haciendo el primero, ¿cierto? El segundo, el ganador de la liguilla, que deberían eliminarla, para mi gusto. Pero si sacaran ese formato, yo creo que el perdedor de la liguilla debería jugar con el que queda en promoción. Ahí podría ser. No es Podría mala ser, esa, no es mala esa idea, no es mala esa idea. ahí Pero yo podrían ascendería- ascender, podrían yo ascender tres. ascendería al segundo directo. man. El segundo va directo. Todos Es estamos de primero. acuerdo que hay que sacar la liguilla, pero si se mantiene esta idea, podríamos hacerlo así, se No, llama no, no, entretenido. yo no, saco la liguilla. Yo haría una ¿No? liguilla, pero del tercero para abajo y que el ganador de esa liguilla vaya a la Exacto. promoción. Es ¿Y ¿Y es cuánto tiene- equipo? Sí, No, de poquito, de 4 nomás. claro, una semifinal. Sí, Y sean los sí, 2 equipos que ganen esos 2 partidos que jueguen con la promoción de los antepenúltimos. Sí, Son Bueno, los el igual, primero y promoción. segundo, ascenso directo y de primera los Sí. dos últimos, chao. ¿Y partido de O sea- vuelta o partido único a cancha neutral? Ida y vuelta. Ida y vuelta de la final neutral. Y de vuelta. Oye, a mí me Sí, gustó pues. esa cuando fue neutral en el Nacional, ¿se acuerdan? Yo me acuerdo si fue por el Yo la vi, estallido yo o la vi, antes. sí. Sí. Yo la vi. fui a Temuco con Serena esa final. Esa es la No penal, podemos haber visto, ¿no? bueno, yo estaba cerca. Yo estaba en el lado de Serena, sí. Sí. Estuvo bueno también, pero yo creo que si le ponía una liguilla, peligra más a un equipo que obviamente tenga un mal rendimiento. Y eso obviamente Probablemente. te hace más competitivo, te hace ser más Sí, pues competitivo el campeonato, lamentablemente esa liguilla fue excepcional nomás, pues ahora ya no lo hacen así, pero hubiera sido bueno hacerlo así de esa forma. Hubiera sido más entretenido y tenía atraer más gente. Ahora, Yo soy- tú te estamos debías yendo a la chucha debías con acordar, esto, Johan, pero tú te debías acordar, Johan, de esto, pero tú te acuerdas que el tema para adquirir la entrada era que si quieres comprar una entrada para hacer tu equipo, que registrar y no podías ir a ver un equipo del que cual era hincha. Sí, me pasó, pero después como que no sé qué wey hice, pero lo arreglé. Sí, no, sí, también me acuerdo que pasó en su momento. Pero no me dejaba comprar como para cierto equipo y dije, chucha, no, wey. Oye, O sea, bueno, yo cada tengo uno- el estadio al lado, yo fui un par de veces a ver un par de partidos y Cada Pero uno fue una habló experiencia. de su experiencia con el tema de su equipo. Johan, tú, por ejemplo, sabemos que Más es reciente. un equipo histórico, pero bueno, ha pasado tanto tiempo en la B con sub y baja. Después los descensos duelen. Por ejemplo, hoy día yo vi Iquique también un equipo, entre comillas, por así decirlo, ascensor de este último tiempo. Y cómo lo sufre ese hincha, al final después te acostumbras y decís, ya, el otro año hay que volver nomás, como lo hicimos. No, me imagino que ya no es el sufrimiento como la primera vez. Sí, ahí el descenso tiene otros contextos.
Claro. Porque ustedes hablan desde la perspectiva como del equipo grande, del equipo importante, que tiene un prestigio que respetar día a día. Los chicos, bueno, también tienen su prestigio, tienen su historia. Pero Chaco histórico. Digamos que hay muchos equipos, el caso de Iquique, por ejemplo, que en no sé cuántos años tiene de vida, pero de esos años el 60% ha estado en la B. Y el otro 10 en tercera y el restante el 30 en primera división. Entonces, tiene otro prestigio, tiene un prestigio porque yo no lo desmerezco. 47 años tiene Iquique. Por ejemplo, de esos 47 años, fácil, 30 habrán 78. estado en la B, ¿cachai? Una cosa así. Entonces, es otro prestigio que hay que mantener que, puta, obviamente lo vaya a sufrir, también de acuerdo a la forma en que se dio, pero es como más natural decir el otro año ojalá volver, ¿cachai? Competir y volver. Y ahora que es difícil el ascenso, es competir, es ser campeón y volver, ideal, porque en la liguilla tú no tenías idea. Es un disparo al aire. Pero va más como por ese lado. El como puta, bueno, hay que estar ahí nomás apoyando nomás al equipo. Es que eso, pero convengamos, pero en el caso del Chavo, ponte tú, fue por secretaría. Ustedes, sí, es que sí fue otro. Ahí le sumáis otro contexto más. Exacto. Y tú no sabías si estaba descendido o no en la fecha 30. Pero bueno, vos no sabías. Bueno, ahí está ahí hablando. Podíais. Sí, pues si 2 días antes te iban lo del tapo, ¿no? El mejor equipo jurídico y te salvabas. Pues, bueno. Después ya cuando te dijeron que estabas descendido, puta, la semana tal vez te pudieron haber dicho, oye, ¿sabes qué? Te devolvieron todos los puntos. Pudo haber pasado, ¿cachai? Entonces también. Sí, pues y como 2 días antes de la última fecha te dieron el resultado negativo y te acogiste con los puntos, entonces fue descenso, fue knockout. Entonces, por ejemplo, si un equipo grande, por ejemplo, un caso hipotético, Colo-Colo, le toca descender de forma administrativa, es diferente a hacerlo deportivamente, creo yo, porque te puede pasar de un día para otro. Como Barnechea, por ejemplo. No es que Colo-Colo sea. No, pero te estoy poniendo un caso hipotético, por ejemplo, la Juventus, ¿cachai? Que descendió a dedo. Johan, un ejemplo actual, por ejemplo, de secretaría. Lo de Barnechea ahora, porque lo descendieron por el tema administrativo. Pero no es lo mismo. No, pero un ejemplo como lo que está diciendo Johan. No, pero yo voy al caso del equipo, del peso específico del equipo. El Chago no va a resonar mucho porque no tiene tanto peso. El tema es que si es administrativo y te huevean, te tenéis como sacar ese... Es que a eso es lo que yo voy. Ese es el punto. A eso yo voy, porque deportivamente estuviste haciendo 365 días en la UAM mal. En cambio, administrativamente, puta, tal vez por... No digo que hiciste la UAM bien, pero por una red de corrupción, por algún día donde, puta, no sé, metiste debajo plata de la mesa, te pillaron y cagaste. Pero ¿bancan ese tipo de quita de puntos por tema administrativo o no? Depende. ¿Está bien o no? Yo creo que depende igual depende del contexto. No, digamos depende, es sí o no. Yo creo que esa respuesta es sí o no. No puede haber depende. Mira, yo considero que para ti, Raúl, ¿cuál es ya que tú sugieres la idea, cuál es tu opción? ¿No? Sí, obvio. Ya. Si tú hiciste las cosas mal administrativamente, le pagaste, corrompiste, no pagaste cotizaciones que están en el reglamento y el reglamento en sí te dice, te tengo que quitar 3 puntos porque no cumpliste con esto, lo hiciste mal, y tú sabiendo que el reglamento está establecido desde el principio de año, donde tú fuiste partícipe y lo firmaste, estás diciendo, estás quedando de doble de hueón, porque tú mismo soy partícipe de eso. Entonces, si tú haces las cosas mal sabiendo que no las podías hacer bien, y después lloráis porque te quitaron puntos, y tu propio equipo fue perjudicado, como el Chago Moni en este caso, que hay de doble hueón. Ese es el tema. O sea, eso o sea, ponte tú eso para hacerlo como otro caso, es lo que quieren, por ejemplo, lo he escuchado creo que por 2 años, el tema de los partidos por el retraso de partidos. O sea, ¿te acuerdas que en su tiempo TNT, por el tema de jugar ciertos partidos, lamentablemente se suspendían por X motivos, por lluvias, por naturales, tragedias naturales, cosas así, después no encontráis la fecha y después te sugirieron, por ejemplo, hoy lo decían algunos colegas, ponte tú en programas deportivos, si siguen con estos problemas, ¿por qué no hacen que permitan lo que dice Raulito, el tema de descontar 3 puntos? Por el tema localía. Cuando hay sanciones... Eso es algo que a futuro va a aplicarse. Cuando hay sanciones que tienen que ver con cosas que pasan en la cancha, está totalmente justificado que te quiten puntos de acuerdo a lo que esté estipulado.
Lo que dice Raúl también es cierto. Ahora bien, está firmado, está toda la weá que dice Raúl. Claro, po. Eso está bien, yo no lo voy a discutir, pero ahora es la parte valórica. ¿Es justo o es injusto? Yo encuentro que es injusto porque las weas de cotizaciones, weas de contratos no afectan tan directamente lo que pasa en el terreno de juego. La wea de Paredes, que tiene que ver con el cuerpo técnico y dar indicaciones a ras de cancha, al final se resolvió que el buen tenía curso, pero en caso de que no lo hubiera tenido y se hubiera mantenido la sanción, está bien, porque es una weá que afecta en el desarrollo del partido. A eso es lo que yo voy. Claro, en el caso de ustedes, claro. Tiene injerencia en, bueno, mayor o menor, pero tiene una injerencia en el jugador, ¿cachai? A eso es lo que Pero voy. el pago de cotizaciones no tiene problema directo al jugador. Va a ser depende de la No, pero me campaña. refiero el equipo está no arriba, dentro del gramado, weón. A eso es lo que yo voy. si el equipo está arriba, por Esa ejemplo, tendría los que ser una jugadores. sanción económica a la dirigencia, Eso, una inhabilitación al presidente, una inhabilitación al tesorero, qué sé yo, una wea imagínate así, por ¿cachai? dignidad tu equipo, weón, los weones igual están jugando, le está yendo bien, buena temporada. Y los jugadores dicen, puta, sabes que no nos han pagado este mes, pero no importa, vamos a jugar. Oye, quizá el porcentaje va a ser menor. Y está ahí arriba peleando, y los weones no le pagan y después tiene un castigo. Es como. Claro, Es Por eso que yo le digo a Raúl, la ese regla equipo está no bien. está listo para jugar en esa división, entonces, po. Sí. Por algo nos están pagando los sueldos, po. No se puede pasar por debajo eso, porque no es deja de ser fútbol profesional, po. Es cualquier cosa. Y hoy en día se supone que las sociedades anónimas son para ordenar este tema que antes había, que era el pago de cotización, el pago de sueldo y todo lo que tenga que ver administrativo. Pero si no se cumple, no estás haciendo bien la pega. Claro, yo te digo ya, Johan, tú como secretario de Chaquito Morning está inhabilitado para colocar. Bueno, yo coloco al Pancho. El Pancho es muy conocido del Johan. Lo dejo a Pancho de secretario y sigue pasando lo mismo, y sigue pasando lo mismo. Entonces, esto es como una bola de nieve grande. Entonces, ¿dónde tengo que castigar? ¿Dónde te duele a ti? El descenso, No, y quitarse esa los puntos. delimitación es un ejemplo, no No, pero para que vamos al mismo ejemplo. se a eso pueda voy. como solucionar haciendo solamente eso, no creo. Y yo Yo creo tengo que tampoco entendido se que el tema soluciona la cuestión si es que tú le quitáis puntos a un equipo, porque el no pago, incluso el no va a pago de tener menos sueldo, efecto que el otro, creo el yo. no pago de sueldo viene con 3 avisos Creo que son antes del 3 avisos. castigo. Creo que son 3 Es que Sí. avisos. pagaron los sueldos, el Chaco paga los sueldos, No, no no, pagaron la estoy viendo en cotización. general. Estoy viendo en general, En todo. Para todos, creo que el envase es si tú te dan 3 avisos del tema de pago de sueldo. Si tú un mes no cumpliste, después pagaste, después otro mes no, al tercero y al cuarto, y creo que ahí viene el tema de desafiliación, como le pasó al Conce. Y eso es de cualquier trabajador en Chile. Trabajador, hablo de cualquier persona que trabaje, que no te paguen tus cotizaciones. Uno puede ver presión de trabajo y decir, ¿sabes que esto, compadre, no me estás pagando? Sea fútbol o no, no podemos desfiarnos si es fútbol o no. El tema es un trabajador de una empresa que corresponde a un equipo de fútbol, que él es un futbolista profesional. A eso va, no puede pasarse ese rango todos. Entonces, de algún modo, tiene que haber un castigo ejemplar. Como dice Mark, son 3 avisos, no es como un aviso y te quito punto. Segundo aviso. Al tercer aviso, bueno, ¿qué estáis haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal yo? ¿Por qué no estoy pagando? No me está dando. Es netamente eso. No, sí, yo en ese tiempo, con la regla que ya sea justa o injusta es otra weá. Por eso quería hacer la distinción. La regla está. Y la regla se ha cumplido, no solamente incluso con el Chaco. Y creo que incluso una regla internacional, por lo que sé. Creo que una regla ¿sí? fijada por el no, era una weá que yo también vi en otros países, que también han descontado mucho en ligas más menores puntos a equipos por no pago de cotizaciones. Han sido mucho más burdos, sí, ¿cachai? Pero es una web más internacional. Pero por eso yo no hablo de la regla. Mira, hay un ejemplo, lo que dices, por ejemplo, en la Championship. Por ejemplo, hay equipos como el Derby County que lo ascendieron por temas de recursos. Ahora lo que está pasando con el Sheffield Una Wednesday, regla por ejemplo, que está internacional. Eso golista. yo sí que es una regla internacional. Y Eso, por ejemplo, son casos más similares. Y por eso el Chavo apeló al mismo TAS, porque no apeló a la NFP. ¿Cachai? Sí, no, la FP nacional. Sí. Oye, Pero un tema aquí relacionado a lo del descenso, que yo lo pregunté un poco, lo desarrollamos un poquito en uno de los últimos live, no sé si estaba Pancho y Juanca, del tema de los jugadores o el plantel y los jugadores que descienden, que
¿Qué pasa con el jugador estrella, por ejemplo, del equipo? Yo lo tocaba en este caso con Pablito Arangui, capitán, referente, que tuvo un buen rendimiento, que lo más probable es que tenga quizás oferta El de la único misma puntual de primera Unión. división, de la misma primera división o de algún Unión equipo que corría. extranjero, me imagino algún argentino, mexicano, como hincha, bancan, lo entienden que se vaya, o te dicen, no, este referente se tiene que quedar en la B y subir con nosotros. Si se va, lo critican, si se va, lo entienden. ¿Cómo lo ven ustedes en Voy a ese decir caso? al tiro lo que yo había dicho en el live. A ver. Banco que se quede, sería espectacular que se quede, pero entendería que se fuera. Si le llegó Por la una mancha. oferta. No, No. entendería porque puta, tal vez el bueno es prometedor y jugar en la B para él no es vitrina. Va a ganar más plata en otro lado, entonces Si es más joven funciona eso en todo caso. ¿por qué le voy a quitar le voy a cortar la ala? Po? Eso yo lo había dicho en el live, no sé qué opinan los demás. No, yo por lo menos, no, yo no alcanzo a verlo, pero algo escuché y pienso más o menos lo mismo que tú, Johan. O sea, ponte tú para un jugador más joven, que está recién haciendo sus primeras piezas en el profesionalismo, si desciende con el equipo titular y es la figura, yo creo que el representante lo que va a hacer es, compadre, váyase a otro país y siga con su vida y siga teniendo una buena carrera. Pero yo creo que, por ejemplo, un jugador como Pablo Arangui, que ya tuvo su paso en la Unión, en la U, ¿cierto? Ya tuvo en la MLS, ya tuvo su recorrido, pues entonces yo creo que en el caso de Arangui, él yo creo que no creo que se vaya de Unión, pues. Si lo llamo al caso, pero... O sea, él dijo que tenía Sí. contrato, pero no sabía. Y además, Pero, por ejemplo, además se lesionó y va a estar varios meses fuera, pues, entonces... había humo, por ejemplo, de Colo-Colo. Hay pocos casos. Había humo, por ejemplo, de que Colo-Colo lo quería. ¿Qué pasa si Pablito Arangui firma en Colo-Colo? ¿Cómo quedará el hincha de la Unión? ¿Lo Es entenderá? que ya jugó en la U, pues entonces algunos hinchas del Colo van a decir porque jugó en la U. Claro, No sé si le fue bien o mal. Se sabe que es Colo-Colino, si tiene foto y todo, Sí, pero... para eso voy, po. Hay algunos hinchas más así, por eso lo digo. Ah, sí, pero Juan, por ¿qué ejemplo, opinas ahí sí. de Juanquita? Está medio callado. silencio. Yo creo que depende mucho de la edad. Ahora, si tu mejor jugador es un jugador de 32 años, 33 años, Claro. a uno le gustaría que se quedara. Si se va, es como medio, está al final de tu carrera, ¿por qué no ayuda a ir al club? Ahora, si un jugador de 20 y tantos años, 25, 26, 27, y tenéis calidad para jugar en primera división o en otro país, yo lo entiendo, ¿cachai? Por ejemplo, si, no sé, el Colo bajaba a la B y estaba Solari, y se va a Solari. Uno lo entiende porque es joven, era un jugador extraordinario y tenía un futuro por delante. Ahora, por ejemplo... Podría ser Lucas también. Sí, Además, por ejemplo, he tenido otros casos, no sé, Paredes, Barroso. A uno le gustaría que se hubiesen quedado en el caso de descender, ¿cachai? Entonces igual depende mucho de la edad para ahí. Como Nicky que pasó con Puch y Chanchito Ramos, por ejemplo. Igual se quedaron en la U, no sé qué van a hacer ahora, pero ellos... Bueno, y ahora han habido hartos jugadores que han hablado por el tema de la Unión. Habló Vecchio, que le gustaría volver, el Pato Rubio, la Arena, sí, po. Varios jugadores. Mira, yo ponte tú en el caso de Iquique, yo creo que Ramos va a seguir en Iquique y yo creo que Pucha va a retirar, pero va a ayudar en la parte como para sacar más jóvenes, para subir de inmediato. Eso por lo menos así a rápido. Ya, pero que diga Raúl, porque Raúl me acuerdo que estaba en contra, ¿o no? Sí, a ver, Raulito. No me acuerdo haber dicho, pero mira, banco el tema de los adultos, por ejemplo, de los adultos que se queden. Pero los jugadores jóvenes, por ejemplo, yo si fuera jugador joven y estoy de las inferiores del equipo, yo digo, véndanme toda la plata que se recauda en eso para el equipo. Yo tengo para seguir, obviamente, sí, pero véndanme. Yo no me voy del equipo hasta que no me vendan. Si ustedes me venden X precio, listo, vamos. Pero sí estoy de acuerdo con la gran mayoría de ustedes que, claro, si es joven, como el tema Solari, por ejemplo, hoy en día Lucas Asadi, que ya es imposible que se Pero vea. si Lucas Asadi hubiera estado el 2021 y la U descendía para el 2022. Se vendía. Ahí Se vendía. Claro. que se vaya rápido para hacer plata. Así. Para hacer plata, claro. Justamente. En ese momento sí, pues para hacer plata, pero ahora que se ¿Cuál era el otro jugador como bombante? Osorio, pues. Osorio estaba por los dos. Sí.
Pero ahora sí que se vaya así sin nada, sin dejar nada, bueno, igual me genera un poco de Depende del representante. de aspereza, por así decirlo. También, por hoy en día, todo el tema de representantes, pero sí me generaría un poquito de aspereza que se fuera así sin nada. Que diga, ya sabéis que no estoy ni ahí, chao. Los extranjeros me da lo mismo, porque los extranjeros de algún modo juegan porque le pagan nomás. Si el que dice que extranjeros son muy pocos los extranjeros que realmente se sienten identificados con los equipos. Creo que en Colo Colo es Bartichotto. Para mí, Bartichotto es el emblema y en la U es Rivarola. De ahí y Católica, no sé, Pancho me va a ayudar, pero son contados. Buena nota o San Pedro. San Pedro y Buenanote. Pedri, creo Yo creo que San Pedro y Pedri. Buenanote, pero son dos. Y Colo Colo, Bartichotto, Espina. el caso de Espina. Espina, Espina, sí. que Probablemente esos dos los más jugó en extranjeros, la sí. quiebra, que jugó en la quiebra. Los dos jugaron en la Liga, sí. Más Pero, encima. claro, son algunos nomás. Pero el Borgi. extranjero era- No O sea, alcanzó. lo que pasa es que como jugadores No. extranjeros tenéis La lealtad. varios ídolos, No, lealtad, hay varios, pero yo creo que los símbolos, Martichotto y Espino, que los dos volvieron en la momento quiebra difícil. Ahí como se ven. referente. Ahí se ven. Ahí se Bueno, ven igual los O sea, ya está son- muy- Eso está muy yo identificado banco con más que argentino. el que se queda. ¿Ah? el que Borgi está vuelve. más identificado con argentino. encuentro. Sí. No sé, en Bueno, mi lo que pasa caso es que fue lo que obviamente- pasó. En mi caso, ponte tú en los 90 con Gorosito y Acosta. Sí, bueno, ahí Gorosito no. O sea, obviamente Gorosito se retiró en sus Católica. top, Están los dos en sus top tienen a Católica, pero el Beto es de San Lorenzo. O sea, Sí, bueno, Sí, pero- se retira San Lorenzo. sí, es de San Lorenzo. El Vivo se retiró en Católica, sí. Oye, Yo también es San Lorenzo. pregunta ahí para Raulitro, el tema del descenso. Si bien tú no lo viviste, Barata. como hincha o como a ti, ¿te duele igual el tema del hueveo, Sí. el tema del descenso de la B? Duele demasiado en los años finales de los 80. Lo que pasa es que esa década de los 80 y 70, la U en sí la pasó re mal. La U la pasó re mal. Tiempos oscuros también en nuestro país, en dictadura también. Pero yo creo que termina de culminar ese momento malo con el descenso. Lo bueno es que la U supo ascender al año siguiente y siendo campeón. Pero a mí Pocos ascensos. me duele. Ojo que Me duele. creo que la U es el único equipo contable que descendió y ascendió. No Bueno, es rápido, el dices motivo de. Creo que Católica se demoró 2 años, el 70. Unión De se las demoró dos, 2 no. años. Chucha. Unión se Cuidado. demoró 2 años. La Unión Unión. Cobreloa 8. Cobreloa 8. Sí. Entonces, cuesta. Para ser Everton grande también y tardó, volver. Wander también. No, sí. Pero eso, buena, como 8 Pero a la descensos rápida, tiene pues, hombre, Wander. estoy diciendo otro ejemplo. Ese es Como como, ocho descensos. como otro matiz que tiene el descenso, po, porque al final bajáis y ¿cuándo volví? No, Es el no, tema. Todos No piensan con, al- con al certeza, tiro. no, el próximo año ya estamos arriba. pero Todos es piensan al difícil. tiro. Si tú te vas incluso en Sudamérica, de los equipos, bueno, eso es la mancha como de los equipos grandes que han descendido en Argentina, hay uno que se demoró 2 años, fue Racing. También está Sí. menor. Hay otro San error que cometen Lorenzo- los equipos cuando descienden, es traer como grandes figuras o grandes equipos de primera. Y lamentablemente tienes que cambiar el chip y traer jugadores que sean de segunda división. Po. De Que es potrero, diferente el ¿no? roce. Es muy diferente el roce de un equipo de primera división con un equipo de primera B. Porque son más rápidos, porque corren harto, porque pegan mucho, más de jugadores tácticas. Y aparte las canchas bueno, a excepción de este año y el próximo. Ahí yo son canchas valoro espectaculares. que cuando los grandes descienden, obviamente como decís vos, no saben jugar en una segunda división, yo banco que se jueguen con muchos juveniles mezclados con jugadores que quieran Viejo. al club, como que vuelvan, viejos muy identificados con el equipo. Por ejemplo, si vamos al Trezeguet. caso de River, por ejemplo, puta, Almeida. se fueron puros hueones, se quedaron con los cabros chicos y vinieron hueones viejos, pues vino Cabenay, el Chole Trezeguet. Domínguez, Trezeguet en enero. O sea, Pero a ponte eso tú en el ya- caso eso tú lo ponte tú de mezclabas Trezeguet, con Trezeguet se jóvenes. quedó peleando el ascenso con River. Por ejemplo. Ah, sí, llegó en enero y ahí era calendario europeo, po. Llegó a la mitad de temporada, llegó en la B. Oye, tú preguntás eso, así a la rápida, ¿qué otro descenso fue como rápida? Yo me acuerdo del primer descenso de la Católica en los 50, que descendió y el año siguiente subió. Ah, ya, ahí tenía. Pues, El de el problema de 56. Católica, el problema que tiene Católica es que descendió de nuevo. Claro. Ese es el problema de Católica.
Sí que se tardó un poco más. Y ahí salió, bueno, el sí. Tito Fuyú y todo lo que pasó después. Pero no hay nadie de los que tienen un descenso que hayan descendido solo una vez y que hayan puesto al tiro. Hay algunos que ni volvieron. Más la rápida, Cuando no. uno veía la tabla de Lucho Reyes, los que tienen un descenso, no, salvo la U, no volvieron más, creo. O algunos que no Deportivo existen, po. Alemán, Naval. Iberia. Bueno, Green Iberia no los Cross. viste más, weón. No los viste más. Bueno, eso Eh, es lo otro, cómo reponerse, que bueno, ahí quizás me voy a camisetear un poco aquí con la región, con el tema del Conce, de cómo reponerse ante una cosa el descenso y lo otro una desafiliación como la que vivió el Conce en el Vivió las dos weas 2018. más Ahí tenía malas. un proceso, po. Lo del Conce fue un proceso que ahora puede ocurrir. No, y voy un poco, por ejemplo, lo que le pasó al Chavo, quizás cuántos equipos con historia para atrás que yo escucho, Green Cross, Badminton, que en crisis o en momentos así de Esta wea yo la había quiebra dicho antes. no pudieron volver a hacer lo que son, lo que fueron en su momento. Y para mí el Conce, esto sigue netamente por la gente. Si lo del Conce fue netamente por su hinchada. Si no hubiese sido por su hinchada, el Esa es la Conce igual diferencia, desaparece. po. Desaparecería como lo histórico, sí, po. Yo hice un video respecto a eso de que yo tengo un cagazo de que me pase lo mismo que le pasó al Conce, desafiliación por alguna wea económica que no está muy lejos de la realidad, pero tenemos algo que no tiene el Conce, Hincho. ¿cachai? Literal, pues, weón. Si, ¿qué mantiene vivo un equipo, weón? ¿Quién es el que hace la presión afuera de la lo NFP? hinchamos. ¿Quiénes son los que se congregan afuera de de la institución y weá para hacer presión y weá de que el club no se muera? ¿Quiénes son los que se juntan para por lo menos, no sé, por reactivar una corporación y que el club no muera? O sea, Como en Argentina. no lo hacen los empresarios, la NFP no se preocupa, ellos se desafilian y listo. Y la NFP después se lava las manos, le pasa el cacho a la ANFA y la ANFA también se lava las manos y dice, a mí me tienen que dar un club con estas características para recién yo aceptarlo, y te aceptan más encima en tercera vez. Entonces, bueno, ese es el tema, por eso te decía. Yo ahí tengo un cagazo más o menos. Bueno, es decir, que tenía ese cagazo, pero igual, por ejemplo, todo este tiempo, el Chavo, bueno, que era uno de los temas que quizás podemos tocar en otros podcasts, llamado como equipo fantasma, que están ahí, no media en la tabla, que pelean abajo, hace rato que no se escuchan con por último una mínima campaña en Copa Chile, de haberle ganado a un equipo. ¿Cuántos equipos van así de a poco en decadencia y que van desapareciendo? Concuerdo totalmente contigo, que también es por tema de arraigo de la gente, y en este caso el Conce, el que la hinchada del Conce, el que sacó el equipo arriba. También aquí le pasó un poco al Vial, Lota, Pero ya Naval. le ha renacido como 3 veces. Exacto. Lo de Fernández Vial por ahora, pues. Ahora otra resurrección está teniendo ahora. Pues, y eso, y lo de Lota también, pues. Y le ha costado porque si bien son populares, tienen gente, y aún así quedan cortos de gente, que es lo que le pasó, todo lo contrario aquí al Conce, que por la popularidad que tiene a nivel regional, y hasta en Santiago, que también tiene hinchas, pudo zafar de esta. Sí. Imagínate que tuve el agrado de poder estar ahí, jugábamos amistosos y la gente afuera haciendo pescados fritos completos, hacían plata, y esa plata nos llegaba a nosotros. A mí me llegaban un sobre 20 lucas a todos los que estábamos ahí, y decía agrupación Lila, esta plata la da Walpen Lila, que son como los piños de aquí. Entre todos los hinchas se juntaban y hacían guardia en el complejo, porque obviamente no tenían para pagarle un guardia. Todo iban, nos hicieron un camarín, te mantenían la cancha, todo eso para revivir, imagínate, al equipo. Y si no existían ellos, el club desaparecía totalmente. Es diferente a lo que es un club grande. Yo lo pongo casi en la antípoda, o sea, una cosa totalmente opuesta, porque literalmente toda esa gente hace que el club esté vivo, que es muy diferente a, puta, ¿sabes qué? No le estoy bajando el precio a nivel deportivo, como por ejemplo si el Colo hubiera descendido, pero puta, descendiste deportivamente nomás, pues, bueno, ¿cachai? No está en peligro que el club desaparezca. La gente no se tuvo que congregar el 2020-2021 para que el Colo no muera, pues, bueno, no, o sea, por eso te digo, es la antípoda. Tú ibas a seguir viendo al Colo, le pasó un poco el 2001 en la quiebra, que es lo más parecido. algo parecido.
Y ahí también fue por la gente que, Sí. que salió, que salió adelante. No, Estaba la y Colotón. como para cerrar esa mini idea, puta, yo creo que en esa época, 2017, cuando el Conce lo desafiliaron, después del 2016, puta, Sí. yo no hubiera estado preocupado, puta, ¿sabéis que perdí la categoría? No, yo quiero que mi club esté vivo primero. Después veo lo deportivo. Pues, Es que piensa ahí que yo lo pongo en contraproducente a lo que piensa un hincha de un equipo grande. ¿Cachai? por momento el hincha piensa, el hincha que quizás no está tan dentro de la interna de la institución, dice, ¿qué va a pasar con mi equipo ahora? Si prácticamente, imagínate, le quitaron el escudo, casi le querían quitar hasta los colores, iba a desaparecer. Era como totalmente nuevo. Entonces, el cagazo que tú decís, yo creo que por la cabeza de muchos pasó que su equipo iba a desaparecer, así como los otros históricos que te había nombrado. Hay varios equipos ahora que están en esa. Eso de quitarte el escudo y los colores, dejarte pelota así. Es como el- Si lo tomáis así, o sea, no tenía identificación. Por ejemplo, Colo-Colo, el blanco es su color, la U es el azul, pero que te quiten eso, más el escudo, la insignia. Pero el Conce adoptó el escudo de la ciudad, ¿no? Sí, el escudo de la... Bueno, después recuperó el... Sí. Después Sí, me acuerdo de eso, Yo sí. sé, recuperó la yo sé que insignia el del Vial, honor, pero hoy después hicieron votación. 2025, hoy el Vial tuvo que hacerle cambio al escudo, porque el escudo Justamente. como que todos conocen del Vial es de la SA y la SA está fundida. Y ahora en la Y la corporación, corporación tuvo que, sí, pues la corporación tuvo que sacar un escudo muy parecido, cambiarle las letras y un par de matices para que no lo mueven. El caso de Lota tenía Lota. 2 escudos. Sí, pues, Lota eran tiene dos equipos. y tiene un nombre distinto. Antes Lota Schwager, Deporte Lota Schwager, y ahora es Deporte Sí. Nuevo Lota Schwager. Obviamente el nuevo ese no lo ponen por Horrible. tradición. Pero así en los libros, por así decirlo, está como Deporte Nuevo Lota Schwager. Un poco, o sea, quizá está lejos, pero me imagino que Raúl se ha visto un poco en estos días con el tema de la universidad, con el tema de Michael Clark, que yo creo que no va a quedar en nada, que no va a pasar. Pero ¿cuántos equipos así le han pasado? O le han quitado la identidad. Aquí han cambiado los logos, los escudos a Audax, a Calera, sin preguntarle a los hinchas. La gente, acuérdate cuando fue la fusión de los Temuco, po, cuando Unión Temuco se unió con Deportes Temuco. Exacto. Que también fue un escándalo. La wea antigua. Yo creo que como para ir... ¿Quién iba a hablar? ¿Juanca? Sí, Rolito. Rolito Juanca, sí. Escuché la voz de alguien. No, yo quería decir como que para ir cerrando, el miedo al descenso del equipo grande pasa por dos cosas muy puntuales desde mi punto de vista. Que primero tiene que ver con el hueveo de los rivales y de los que son anti tu club, y la otra es como perder como un nivel de prestigio en caso de que ya no hayáis descendido en la antigüedad, ¿cachai? Como el caso de Colo-Colo. Yo pienso que son como los dos puntales de lo que vive un hincha de un equipo grande cuando está peleando el descenso, así como el miedo a que te hueven constantemente durante un año y puta, sabéis que mi equipo tiene un descenso, bueno, ¿cachai? Como que yo no le digo marca, pero como que queda en la estadística que jugaste una temporada en la B. Manchada. Lo de que no sabéis cuánto tiempo hay de trabajo también, porque tenéis una presión inmensa haciendo equipo grande. Y por ejemplo, el descenso de un equipo chico o de un equipo mediano chico va más por el lado de qué va a pasar con mi club, pues, bueno. Cómo descendió, es muy importante el cómo descendió, y lo que se le viene, las sanciones, qué es lo que se le viene, de dónde es ese equipo, dónde es naturalmente ese equipo, porque hay equipos naturalmente de primera, de segunda. O sea, imagínate lo que hubiera pasado, por ejemplo, si hubiera descendido Everton. ¿Qué habría hecho el grupo Pachuca? También es otra interrogante. Un equipo que ya está dando la hora que para mí hubiera sido también papelón que descienda Everton. La tercera plantilla más cara del fútbol chileno. Everton. Eso es peor. Hay muchos equipos. La Unión que fue quinta, ¿no? En la B. La Unión es el quinto equipo más caro. Sí. Más encima. Obviamente después con los recortes de la temporada.
que se fue Tornaccioli y Matías Suárez, bajó un poco la plantilla. Sí, como para ir cerrando la idea, que eso es lo que más lamenta el hincha del equipo grande, y lo que lamenta el hincha del equipo chico es como, puta, ¿sabéis qué? Volví a mi realidad, que es la segunda división. O que por lo menos está más habituado a jugar en una segunda división. Como que hay equipos que jugar en la primera es más panacea que otra cosa. El caso de Limache, o sea, esos weones están viviendo un sueño, weón. Esos 2 años de Copiapó, weón, en los mejores días de su vida, weón. O Probablemente. sea, es diferente. O sea, cuando descendieron, esos buenos, a ver, triste, sí, puta, sí que se nos acabó el veranito, pero puta, vuelven a su realidad, pues, ¿cachai? Hoy en día Vuelven a Limache donde- y Colo-Colo son los dos equipos que no han descendido en toda la historia. Ah, pero- Mira. Bueno, Como dato. se enojó. No hay comparación. Oye, sí, ¿cómo toman eso? Así como para última wea, porque hay equipos que nacen en la B, ascienden y no descienden más, pues, weón. Porque, bueno, puede pasar también, pues. No O sea, es mancha para Limache sí, ustedes. de aquí en No, pero me adelante. refiero a que no es mancha para ustedes esa wea, como hay algunos que sí, otros dicen que no, Poco que la serio. segunda edición igual, Depende. o no. ¿Cómo depende? Porque para mí un equipo ¿De que qué nace depende? en tercera, asciende a segunda, después asciende a primera y no desciende más durante 50 años, puta, Es algún que mérito hay tiene. poco equipo, Sí. pero la campaña igual fue la broma, lo de Limache igual fue en una década ya están en primera y lograron Igual mantenerse en igual yo primera, no cosa creo que otros equipos que no han hecho. yo no creo que ni 5 años esté en primera. No va a durar No, más de pues, 5 o sea, años. Y ya le estoy La dando otra, mucho, ya le estoy dando mucho, creo la yo. otra temporada Limache podría disputar una Copa Internacional, pues. Ese Ahí nivel. cagan. Literalmente ahí no va a desciende. durar, Y ahí desciende, ahí ahí fregó, desciende. Ahí cagan. lamentablemente. Aunque yo creo que Con van a respeto, a cagar los hinchas, igual. con respeto a los hinchas de Limache. Sí. Es poco serio esa weá. Es un equipo que no tiene inferiores. Que No tiene estadio, inferiores. no tiene estadio. No, el estadio No, puede conseguirse. El No, tema pero es. ellos usan Lucio Freño. Panchito se jacta, no tiene estadio. Es de ese No, no, Pero en el eso caso, es en el caso manejable. territorial de Limache, es porque igual te cambiaron estadio todo el año, por eso es lo que me refiero, no, si no es para molestar a nadie. No, me sonó molesto. A mí me sonó para molestar a alguien. Sí. No, si no puedo molestar a nadie. No, eso es manejable. El tema Aparte, es Raulito es mi amigo. un equipo que tuvo que conseguirse jugadores de sub-21. Gracias a un jugador sub-21 se salvaron, po. Netamente por Sí, eso. Entonces, No tienen. No hay un proyecto, no hay un sustento. o sea, el proyecto está recién empezando, pero tomaron mucho vuelo. Es el tema. Ahora la pregunta es, ¿tendrán equipo femenino? Porque si va a Copa Sudamericana necesitan un equipo. No, bueno, No sé. no me pueden hacer la gran barracas. Sí, lo desconozco. Es difícil, no creo. No No tiene importa inferiores de hombre. porque va a ir Huachipato, así que no importa. No se sabe, Ojito. no se sabe. Ya Ya, registrado esto en el cerramos con podcast. eso. ¿Quién sale campeón de la Copa Tuchili? Estamos hablando del descenso. No, Sí, así como po. para ir cerrando. Si esto es un podcast, no es programa, pues, Johan. Es lo mismo, es lo mismo. Pero sigámosle la corriente, Sí. Si ya, ¿qué más vamos a comentar? Bueno, La- si ya, ojo, vamos a Sí, cerrar. es Chilean FA Cup. Copa Tuchili. ¿Cómo dijo? Pero lo hizo en portugués. Sí, po. Copa de Brasil. Copa de Chile. Por el bien del fútbol nacional, que sea Huachipato. Comparto. El campeón del sur. Bueno, Mark es del Conce, así que no cuenta su opinión. Pancho. Chucha, la wea que Pero tiene que ver eso, weón, si le gusta el ¿Qué? Conce, le gusta el Huachipato. Nada que ver lo que dijiste, pues, Johan. ¿No te gusta Arena? No, o sea, mira, por rendimiento la última fecha debía ser Guachipato, pero quién sabe. Ya, bueno, Mark, Ojalá, yo concuerdo con Raúl, o sea, por el bien del fútbol tiene que ser Guachipato. Y va a una supercopa, Limache. Sí, Va a Supercopa, formato Final Four. Coquimbo, Católica, Limache, Huachipato. Buena- Católica va a disputar 5 torneos el próximo año, weón. Me decía tenemos Copa de la Buena. Liga. Chiquita Oye, Pico. y más que confirmadísimo, Chino González a México. Sí, pues se fue, Cagó. lamentablemente. Fregó Coquimbo. Oye, hablando un poquito ahí del descenso en el partido. No sé si ¿Una vieron el pildorita? partido, yo ¿Ya? igual estaba viendo yo vi el de la U con Iquique, y justo le cambio un poquito al de Coquimbo. Y hablando justo del descenso, que el descenso fue la Unión Española que jugó con Coquimbo, para poner el contexto. Penal para Coquimbo y le fue a patear el Mono Sánchez, weón. Sí. Oh, y ex jugador de una Lo mansión. mearon. Contra su ex equipo, igual
Lo mearon. ahí. O sea, el Está Mono mal. Sánchez los meaba la Unión. Meados total la Unión. Yo, mira, Y banco de después me dicen que como Mon Sánchez es el arquero Dibu es chileno, no es jodan. medio loco el arquero y quizás quería su gol. Igual no lo entiendo. celebró. Pero quizás justo con la Unión. Menos mal, no sé, medio raro. Medio. Después fue y fue a abrazar al Chino González como despedida, pero. Para que me se lo lleve para ahí. Sí, como si estaba cantado. Para que se lo lleve para ahí. Sí, poco serio. Bueno, muchachos, ya estamos llegando al final de este episodio del podcast de Más que una bola. ¿Tú hace frío, bueno, estos buenos? No, porque tú hacías eso. ¿Vos sí? Esto Sí, es como sí. es como tu talk, siempre así eso. Bienvenidos. Obvio, Bienvenido sea. obvio, weón. Bienvenido. Se llama lenguaje no verbal. Se nota ¿Es que te referís del nervioso? lenguaje no ¿Son verbal. nerviosos el tuyo, Johan? No. ¿O ansioso? ¿Por qué hace eso? Eso, cuando eso se más siente puede ser, eso yo pienso que está más cerca. más ansioso? Pero Sí, ese, vamos llegando al final del programa, capítulo número 6 del podcast. Después de mucho tiempo. A que se vayan despidiendo. Pancho, que vuelve al rodaje. Algunas palabras. Muchas gracias por escucharnos. Ojalá le den un like. Y bueno, estamos hasta una próxima. Marcos, Marcarian, Marquitarian. Gracias a Johansen Kaiser. Gracias a todos los que nos escuchan, que nos sigan escuchando, que compartan, que nos sigan en las redes sociales de Más que una bola, TikTok, Instagram, Spotify, Kick, YouTube, en todos lados. Así que Estamos en todas. eso. Y ojalá, como colocolino, que nunca digamos el descenso. Raúl de Más que una pelota. Raulito. Volvimos, sexto capítulo. Supuestamente era un capítulo semanal, pero nos estancamos. Es parte de. Estamos ocupados. Sí, no sé si tan ocupado. Algunos sí, otros no sé si tanto, pero agradecerle a la gente por escucharnos, vernos, que nos siguen en todas las redes sociales. Y tengo entendido, me avisan por interno que va a haber un especial de Navidad de Más que una bola. Todos vestidos de viejito pascuero. Algo así. Se puso jugoso. Sí, especial Sí. Navidad El goloso. Creo que el Johan trae el paquete de Navidad. No, bueno. en el hoyo. No, Juanca, ya, Juan. Muchas gracias. Muchas gracias a la gente que nos escucha, a la gente que nos apoya, a la gente que le da like, que nos ve en TikTok, que nos sigue en Instagram. Y bueno, para cerrar, una reflexión final. Los grandes no descienden. Termo. Y Ojalá no pase eso. el único que aplaude. Sí. Que los otros descendieron. Cierra. No soy termo. Cierra. Bueno, gente, nos vemos en una próxima edición. Adiós. yo te vi en la. Bye bye.